primer lugar, buenos días para todos. Para mí es un gusto poder participar en esta oportunidad de este seminario. Quiero agradecerle particularmente en nombre del equipo de Convivencia Saludable a Nilia Viscardi, que me invitó a participar del evento. Tengo que hacerles una advertencia, primero, antes de empezar, que tiene que ver con que, bueno, además del agradecimiento, primero va a ser difícil hacer una presentación que esté a la altura de lo que fue la presentación calurosa y apasionada que me precedió. Y la segunda cosa es que tampoco yo soy alguien que me haya dedicado a temas vinculados a la convivencia. En realidad, mi tema es un poco más distante. Eso no quiere decir que no pueda hacer referencia, pero quizá vamos a dejar para una última parte el acercamiento para pensar. Y yo creo que a veces la distancia histórica, la distancia del tiempo de cómo se pensaron los problemas, creo que me ayudó que Alejandra haya planteado y las preguntas del compañero, que a propósito de la comparación entre el pasado y el presente, ¿no? Las diferencias entre el pasado y el presente, creo que se puede hacer un doble ejercicio en relación a esto. Un primer ejercicio que tiene que ver al comparar pasado y presente, cuánto de lo que ocurrió en el pasado, ¿no? Se puede comparar y tiene puntos de contacto con el presente. La otra, cuáles son las diferencias. Yo diría que hay una tercera, intentar hacer una tercera aproximación, y es tratar de ver cuántos de los elementos que están presentes en las discusiones actuales tienen referencia a situaciones que se generaron en el pasado. Lo cual no quiere decir necesariamente, y acá salgo de alguna manera diplomática, digamos, del problema, no quiere decir ni que sean iguales los problemas del pasado, ni tampoco quiere decir que sean totalmente diferentes, lo cual no posibilita la comparación, sino voy a intentar hacer como un rastreo y pensar, si ustedes quieren, está planteado en el título, esta idea de pensar cómo se produjo este pasaje de la violencia a la convivencia escolar y tratar de analizar las transformaciones del discurso pedagógico de la década del 60 hasta nuestros días. Voy a ir al pasado reciente, no me voy a extender más. Hacia el final voy a dar como un nuevo giro de tuerca, después me dirán si es acertado o no, pero mi intención es tratar de mostrar un poco cómo fue planteado el tema y cómo se conceptualizó y cómo estuvo presente el tema de la violencia, para poder pensar en la actualidad el cambio que implica, ¿no? Esto de salir del paradigma de la violencia para empezar a pensar la convivencia, y al mismo tiempo yo voy a señalar, digamos, las ventajas, algún inconveniente, y cuánto este cambio de paradigma también nos ayudaría a pensar el pasado de otra manera distinta y por lo tanto nuestro presente, ¿sí? Esa es la modalidad. Entonces voy a presentarles un poco, hacer historia. Voy a situarme en el contexto presente, las discusiones en torno a la convivencia, y ver justamente en el presente este cambio conceptual, cómo nos permite ver incluso el pasado de otra manera distinta, ¿sí? A grandes rasgos tendría como esas tres grandes partes mi presentación, que creo que va a ser más breve, así que, digamos, va a haber como espacio para que podamos intercambiar. Y también, digamos, Pedro me dijo acá que de última también podíamos ir intercambiando a medida que fuéramos presentando, lo cual haría mucho más interesante la presentación. No lo quiero comprometer en esto, pero me parece que puede ser muy interesante, ¿no? Pero creo que sí, es una buena cosa y creo que el diálogo favorece mucho mejor, digamos, la presentación. Bien, entonces, tantos preámbulos para empezar con plantearles, digamos, le dije que tenía a grandes rasgos tres grandes. Iba a abordar como tres cuestiones. Siendo un poco más preciso, la presentación tiene 5 partes breves. Una primera de previos, como ven, muchos previos. Yo creo que los docentes no hacemos otra cosa más que darle vuelta a las cosas, ¿no? Siempre le damos vuelta a la cosa para ver si podemos acercarnos, ¿no? Esto de darle vuelta a la cosa me parece que define la naturaleza del acto pedagógico, ¿no? Porque si pudiéramos ir directo a la cuestión sería como mucho más sencillo y nos quedaríamos sin trabajo, y lo cual sería un problema, ¿no? Pero eso de darle vuelta es porque en alguna vuelta el otro se puede enganchar, ¿no? Y de algún modo de esa manera podemos ofrecer una clave de lectura más interesante al fenómeno. Entonces, previos.
Los 60 y la violencia política, voy a empezar, sería el segundo punto. El tercero, los 70 y los 80, la profundización de la violencia política como violencia de Estado. Los 90 y la transformación de la violencia política en violencia social y de la violencia social a la convivencia, ¿no? El último punto, como ustedes ven, parece muy ambicioso, en realidad es un poquito menos, bastante menos de lo que los títulos mencionan. Voy a ir intercalando y jugando también con las imágenes, algunas fotografías. Una pena que no sabía que había, sobre todo sobre el quinto, no tenía imágenes como para presentarlo. Me hubiera gustado mostrar el contraste. Creo que, bueno, no solamente creo que, y voy a hacer referencia también a lo largo de la presentación, los dos textos, Gramáticas de la Convivencia y el censo, que fue publicado con... Es el mismo título que el seminario, ¿no? El último libro que incluye el censo de convivencia, del programa de convivencia saludable. Creo que son, digamos, producciones importantes que marcan un cambio, ¿no? Y yo justamente voy a hacer referencia a ese cambio que implica la conceptualización, pero también esto de poder tener imágenes, si las hubiera tenido, me hubiera encantado, esto de poder trabajar con las imágenes y mostrar también en imágenes estos cambios, ¿no? Así que, bueno, para los periodos anteriores igualmente van a estar presentes. Bien, entonces vamos a los previos. ¿Por qué los previos? Y porque me parece que el programa de convivencia saludable, si bien en Gramáticas de la Convivencia hace referencia a la función importante que cumple la investigación, ¿no? Y que en realidad no es lo mismo cuando se investiga sobre un tema que cuando no. Es decir, no necesariamente la aplicación de lo que se descubre en una investigación o lo que se reescribe en una investigación tiene por qué traducirse en un efecto práctico de cómo en realidad deberían hacerse las cosas de otra manera. No hay una función necesariamente prescriptiva de la investigación, aunque hay investigaciones que pueden convertirse efectivamente en un insumo para cambiar las prácticas. Pero me parece interesante, y el libro lo plantea, de que el abordaje y la investigación científica nos ayuda a pensar los problemas de otra manera, y el pensar los problemas de otra manera también es una intervención que tiene efectos prácticos que no siempre, ¿no? Esto lo jerarquizamos. Yo creo que estos dos libros cumplen esa función. No obstante, quisiera plantear una cuestión más, que es la relación, y que me parece que estos programas traen, en primer lugar, que es la relación entre investigación y políticas educativas, ¿no? Yo creo que tenemos que reflexionar, porque creo que estamos en una etapa interesante, que se están dibujando caminos nuevos para pensar esta relación, y que no siempre fue así. Como ustedes ven, la perspectiva, como yo me dedico a la historia de la educación, es inevitable que no pueda hacer referencia al pasado como para pensar el presente y ver justamente estas diferencias. El primer aspecto para pensar este tema de la política, y voy a ser breve en este punto porque no me quiero, pero sí me parece importante, es explicitar justamente cuál es el lugar de la investigación en la formulación de las políticas educativas, ¿no? Programas como Convivencia Saludable establecen alianzas interinstitucionales que potencian el trabajo de las partes involucradas, pero que también es producto de una acumulación histórica de esas instituciones. Esto es importante hacerlo visible, ¿sí? No ocurrió siempre de esta manera. Si uno ve, por ejemplo, cómo pasaba en la década del 60, que es el momento en el cual yo me voy a remitir, la relación entre producción de conocimiento, ¿sí?, y la política estaba vinculada a la creación de departamentos de planeamiento en las instituciones, ¿no? Es decir, el conocimiento cumplía una función, digamos, se producía el conocimiento para la toma de decisiones y para la planificación. No había, de algún modo, una autonomía relativa de la investigación respecto a la política, sino que la investigación estaba absolutamente subordinada, ¿no?, a la elaboración de esos planes. Sin duda que constituyó un avance con lo que era antes, donde no había ninguna conexión, ahí va, ¿sí?, donde no había ninguna conexión entre investigación científica y política. El desarrollismo logra, y la década de los 60, en el Uruguay el caso emblemático es la CIDE, logra modificar esto, pero la traducción institucional de la conexión es crear departamentos de planificación educativa. Yo creo que esta plantea una función subordinada de la investigación que no me parece el mejor modelo. Esto no quiere decir que con esto esté discutiendo la pertinencia de los departamentos de planificación educativa, pero me parece que la investigación, tal como se piensa en la actualidad, tiene un lugar distinto, ¿sí? Entonces, hay como distintas maneras de pensar la relación entre la producción de conocimiento y las políticas. Uno fue los 60, los 80 y los 90, ¿no?
en este periodo también cambia, adquiere otra forma distinta. Si uno ve cómo ocurrió, van a adquirir mucha presencia y acumulación organismos internacionales. Acá, ojo, le voy a sacar, digamos, el mote peyorativo, porque en el desarrollo de las ciencias sociales, los organismos de ciencia, digamos, internacionales, como pudieron ser la CEPAL, como fueron la Flaxo, cumplieron una función muy importante en términos de acumulación histórica del desarrollo a nivel latinoamericano de las ciencias sociales, ¿sí? O sea que la cuestión, no todo, digamos, que venga de los organismos internacionales es necesariamente algo a ser cuestionable cuando hago esta referencia. No obstante, sí está claro que gran parte, digamos, de la investigación no provenía de investigadores locales, sino que venía precisamente de financiamiento y contratos de organismos internacionales, donde estaba en la agenda de esos organismos la definición de las prioridades, y que de algún modo también estructuraban, ¿no?, los proyectos de investigación, porque de alguna manera sabemos que los financiamientos condicionan muchas veces la producción de conocimiento. Por eso me parece importante ver la actualidad, porque en realidad parte de una política con una... Si ustedes quieren, la soberanía tiene que ver con la producción de conocimiento también. Es una cosa que no discutimos, ¿no?, la cuestión de la soberanía. La producción de conocimiento científico tiene que ver también con la cuestión de la soberanía, y la posibilidad de generar condiciones de producción de conocimiento de calidad para ser parte de las políticas públicas tiene que ver también con una manera distinta de entender las políticas públicas y el desarrollo, digamos, de lo que puede ser un desarrollo, como quieran llamarle, en cierta medida que sea autónomo, ¿no? Ahí me parece que hay una clave, yo quiero hacerlo visible, creo que estos programas, digamos, de una manera, plantean un impulso que es reciente a la interinstitucionalidad, donde las instituciones públicas se complementan, ¿no?, en la búsqueda de alguna manera ¿no?, de trabajo conjunto, que es producto de la acumulación. Esto no se daba. Y esto también se puede ir para atrás. Los vínculos que se establecieron, digamos, entre ANEM, Ministerio de Desarrollo Social, UDELAR, entre otros, posibilitan esto de poder pensar lo público de otra manera, ¿sí?, y definir una agenda propia, y que sea la política la que defina esa agenda, y al mismo tiempo respetar la acumulación que se ha desarrollado en las universidades públicas. Yo creo que esto es una cosa importante para mencionar, pero también quedan algunos desafíos, ¿no?, que no son menores, y tiene que ver con justamente cuánto las instituciones están dispuestas a abrirse a las preguntas que instalan las investigaciones. Y acá es clave, ¿no? Acá es clave, me parece, la cuestión, ¿no?, de cuánto se habilita la posibilidad. Porque si volvemos al modelo de los 60, de utilizar a la investigación solamente en función de lo que pueden ser las necesidades de la institución, pero no queremos que nos muestre los costados más que comprometen. O para acá legitimar la cosa... intervenciones, digo, ¿no?, como estaba planteado en los 60, digo, la planificación como un modo de legitimar lo que se venía haciendo también. Efectivamente, ¿no? Ahí me parece que hay como mantener una cierta especificidad, una cierta autonomía, permitir hacer preguntas, y al mismo tiempo también que de establecer la diferencia entre política educativa y investigación científica. Son cosas distintas, porque se confunden, de la misma manera que se confunde la docencia con la investigación, con esta idea del docente investigador, también se confunde la política educativa cuando se identifica con la investigación. Son cosas diferentes, pueden pensarse de alguna manera juntas, pero no necesariamente tienen por qué subsumirse. Y me parece que pensar esta especificidad tiene que ver con pensar también otras maneras de pensar la política pública, otras maneras de pensar lo público, otra manera de pensar las instituciones educativas, ¿no? Y cómo garantizar la producción de conocimiento conectada y lograr que la universidad de algún modo o las instituciones destinadas a la producción de conocimiento tengan, digamos, un compromiso también con los problemas que generan la implementación de las políticas, ¿no? Entonces, disculpen que me haya detenido en este previo, pero yo creo que este es un previo fundamental. Y me parece que define justamente el tema de una política pública, y es más amplio que una política educativa, pero la política educativa no puede esquivarlo, sobre todo cuando estamos en un contexto en el cual se está definiendo una nueva institucionalidad para la educación superior, en el cual estamos pensando también incorporar la investigación como parte de la formación docente, y donde tenemos que pensar un sistema integrado. Y tenemos que pensar un sistema integrado en el cual haya diálogo entre las instituciones de enseñanza media, enseñanza primaria y las instituciones universitarias. Esta es una manera.
No porque la universidad ni las instituciones, tanto de formación docente como la universidad, le tengan que decir a los docentes lo que tienen que hacer. Eso es equivocado. Y poner a la investigación en ese lugar es subestimar a los docentes y sobreestimar a la investigación. Pero sí pensar formas de cooperación que ayuden a pensar esos mismos problemas que se plantean las instituciones desde otro lugar distinto. Esto sí lo puede ofrecer la investigación. Entonces me parecía que este es un marco como para pensar las políticas públicas y para pensar también el lugar de la investigación y también el lugar desde el cual yo me ubico y desde el cual voy a pensar la intervención. Yo no les voy a decir lo que ustedes tienen que hacer, no voy a plantear cuál es la mejor forma de trabajar la convivencia, porque ustedes saben mucho más de esto que yo. Pero sí creo que puedo ofrecerles al menos una visión en clave histórica de lo que ha sido, ¿no? Y cómo se ha pensado y los obstáculos que se han planteado para pensar estos temas en la historia y quizá pueda servirles como una reflexión para pensar el presente. ¿Sí? ¿Cuáles son las dos coordenadas? Yo no voy a profundizar. Las dos coordenadas de análisis de las cuales me voy a centrar van a ser dos, básicamente, para pensar el tema en términos más amplios, la cuestión de la convivencia, que tiene que ver con la relación que se plantea desde las instituciones, pero también desde la política y desde el Estado, la relación con el afuera. Yo creo que este es un tema clave de las instituciones educativas. Cómo se piensa la relación y cómo se construye ese afuera, y creo que se dan dos respuestas muy diferentes, en tanto se piense ese afuera como una amenaza o se piense la apertura. Esto no quiere decir que haya que abrir las puertas de par en par y dejar que pase lo que pase. Yo me acuerdo de haber estado trabajando en una escuela y estábamos discutiendo esto con los docentes. En algún momento, digamos, se planteó esto. Se oscilaba entre dos cosas, entre el 222 y dejar la puerta abierta donde entraban hasta los perros que andaban en el barrio, ¿no? Es decir, cuando se convierte también en un problema, ¿no? Dejar entrar todo por la puerta también puede constituirse en un problema, ¿no? Y plantear el 222 me parece que es una pésima señal para una institución en términos de relacionamiento con el afuera. Pensar entre el 222 y la entrada del perro, creo que hay como una gama de matices que probablemente ustedes tengan mucho más experiencia, digamos, de haber habitado esos lugares de otra forma. Y después, la relación con el afuera. ¿Por qué es importante la relación con el afuera? Porque yo creo que no se puede pensar en una institución la relación con el afuera si no se piensa la relación, es decir, la manera que se piensa la relación con el afuera define en gran parte la relación que se tiene hacia el adentro, de cómo se construye el vínculo intergeneracional, ¿no? En esto Pedro y Nilia tendrán mucho más que decir que yo, simplemente yo voy a mirar algunas cosas que han ocurrido en la historia, porque me parece que hoy estamos ante un desafío que tiene que ver con hacia adentro, mirar hacia adentro, en las formas de construcción de la autoridad. Yo creo que estamos necesariamente hoy ubicados en un contexto en que necesitamos formas más democráticas de autoridad, y yo quisiera ubicarme justamente en pensar cuándo fue que esto empezó a modificarse de esta forma. Sí. Sí, sí, sin duda. Lo que digo es que son como dos polos extremos, en ese sentido. Quizá ustedes encuentren una tercera y sería interesante como discutirla. Yo creo que alguna relación con es como muy básico lo que estoy diciendo, ¿no? Alguna relación con el afuera tiene que haber, ¿sí? Cuánto sea, no puedo determinarlo, eso se sabe en cada intervención, como cada intervención pedagógica es particular. Cada institución puede definir en función de la problemática en donde está ubicada, ¿no? La historia de esa institución, las características, ¿no? De la relación con las organizaciones sociales, con los vecinos. Las variables son infinitas y yo creo que es muy interesante pensar la singularidad de cada caso. Yo no pretendo en ese sentido, digamos, definir de qué manera tiene que ser. Lo que digo es que algún tipo de relación con el afuera tiene que haber para que una institución pueda construir formas más democráticas de autoridad. Como muchas posibilidades distintas de relación en ese continuum adentro-afuera, donde cada institución encontrará la adecuada para su situación, su contexto, pero lo que está planteando tiene que ver con muchas posibilidades entre los que hay que pensar más allá de esos dos extremos.
y la cuestión hacia el adentro, digamos, de la construcción de forma de autoridad. Bien, vamos a los 60, es el pasado reciente, y a partir de ahí entramos, ¿no? Ahora sí, en la presentación y ver las construcciones de alguna manera de justamente los significados de la violencia y cómo se relacionó la violencia y la violencia política con las instituciones educativas, ¿no? Liceos en la década del 60. Yo creo que hay una visión de comienzos idealizada, ¿no? De los comienzos de los 60. Cuando uno revisa la literatura, uno se encuentra, por ejemplo, ya tempranamente, hay un texto de una agrupación nueva secundaria que se presenta a las elecciones, digamos, del Consejo de Educación Secundaria. Como ahora tenemos elecciones, pero en ese momento era el Consejo de Educación Secundaria que tenía elecciones docentes. Esta agrupación tempranamente se siente en la obligación de tener que reflexionar acerca de la actitud frente a los paros estudiantiles, ¿sí? Había ya una preocupación porque se venían produciendo con una cierta frecuencia, y es interesante porque lo que intentan pensar es pedagógicamente la cuestión, ¿no? Es decir, una institución educativa trataba de pensar pedagógicamente qué actitud asumir ante los paros, ¿no? Lo cual significa una búsqueda de una respuesta específica a la institución frente a un acontecimiento que uno podría decir es lo mismo digamos, la ocupación del Ministerio de Desarrollo Social o que la ocupación de alguna manera de un liceo. No, en este caso había un esfuerzo por tratar de pensar la diferencia, ¿no? Y no era que el director se quedara a dormir en el liceo, ¿no? Sino que hay un intento, ¿no?, de tratar de pensar la particularidad, ¿sí?, de ese tipo de situaciones. Pero era un problema de larga data ya en el 61. Y a mí me parece, les voy a describir, porque no tengo un acontecimiento que me parece que nos ayuda a percibir el clima que se vivía. Espero que no sé si se podrá leer. Espero que sí, pero si no, quizá a través de... este es un acontecimiento que relata, el que relata es el director de enseñanza secundaria, ¿no?, Alberto Rodríguez, relata este acontecimiento de lo que ocurrió en el 61. Debo recordar, esto es en el marco de las asambleas de profesores, las asambleas artículo 40, una intervención que él va a tener y va a ser publicado en uno de los textos. Dice: debo recordar también que el año fue complejo, porque nadie olvidará los disturbios a los cuales tuvimos que hacer frente justamente por la campaña a favor del presupuesto, ¿no? Como ven, no es ninguna novedad este tema. Y debo confesar que si he dedicado muchas horas con todo entusiasmo y fervor a la función que he tomado a mi cargo, solamente 4 horas de ellas las he pasado en medio de una angustia tremenda. Fueron aquellas 4 horas en las cuales el organismo, con toda entereza, es decir, el organismo de enseñanza secundaria, dejó abiertas las puertas del Vázquez Acevedo, el IABA, para que nuestros estudiantes pudieran venir a refugiarse en el edificio ante los sucesos que se desarrollaban en la avenida 18 de Julio frente a la universidad. Creo que cualquier persona con un ápice de responsabilidad tenía que necesariamente sentirla. El aflojamiento de la tensión nerviosa que padecí ante la reclamación de los padres, ante el clamor de las madres por los hijos que estaban encerrados en el Vázquez Acevedo en aquel día memorable, será imborrable para mí. Pero hoy digo con satisfacción que el gesto de la autoridad fue valiente y eficaz, ¿no? A mí me parece que esto es muy interesante para ver también, ¿no?, las diferencias entre una época y otra. ¿Se dan cuenta? El director, claro, obviamente, ¿no?, estaba enfrentando de alguna manera, el director de enseñanza secundaria estaba abriendo las puertas del liceo para que se refugiaran los estudiantes que estaban manifestando y enfrentándose a la policía en 18 de julio, ¿no? Entonces, ahí uno ve el gesto, ¿no?, de la autoridad que piensa la institución como un espacio de protección y la responsabilidad de la autoridad de proteger a los estudiantes, ¿no?, frente a lo que sería la violencia policial o lo que podría ser la violencia del Estado o la violencia política, ¿no? De algún modo, estas escenas que después se volvieron, ¿no?, bastante, ¿no?, las tenemos como grabadas en el inconsciente colectivo, ¿no?, estas imágenes, de algún modo muestran también lo que estaba ocurriendo en ese momento en el afuera. Y hay una referencia muy fuerte de diferenciar entre el afuera y el adentro. Pero el afuera se transforma en amenazador y la violencia política de algún modo es, ¿no?, puesta, entre paréntesis, detrás de los muros o detrás de la puerta del Instituto Vázquez Acevedo, en el cual se podían proteger los estudiantes frente a la que podía ser la violencia policial, ¿no? Toda la década del 60 va a estar atravesada por el clima de violencia político que va a tener su punto más alto, como todos saben en la sala, ¿no?, en el 68.
Es interesante esta cuestión que yo les planteaba, ¿no? Del liceo como un espacio de protección frente al afuera amenazador, pero también esto va a cambiar, ¿no? Con el correr de la década y sobre todo a partir del 68 en adelante, ¿sí? Digamos, estas escenas también como que van a ser frecuentes, digamos, ¿no? Entre refriegas entre estudiantes y, aunque esta escena resulta relativamente pacífica, pero van a ser escenas que van a estar surcando de algún modo lo que sería el horizonte imaginario de una sociedad en el cual los enfrentamientos entre la policía, ¿sí?, y los estudiantes se van a producir con mucho más frecuencia, al punto de que en el 68 vamos a tener los primeros mártires estudiantiles, ¿no? Lo cual de alguna manera va a decir que va a hacer despertar a algunos historiadores de la siesta, ¿no? Hacer esta cuestión de la siesta, yo no me acuerdo el término exactamente, pero como la siesta liberal, ¿no? La idea de que nuestras instituciones, en nuestro país, estas cosas no podían ocurrir, ¿no? Ese fue el primer golpe importante, y no es casual que hayan sido estudiantes, ¿no?, y estudiantes de secundaria los que hayan protagonizado ese incidente, que haya marcado un cambio, ¿no?, en términos de lo que es la historia de nuestro país, ¿no?, y el término de la violencia política y la radicalización de la violencia política. Segundo punto, los 70 y los 80, la profundización de la violencia política, ahí sí, esto Nilia también lo ha trabajado como violencia de Estado, ¿no? Y uno podría ubicar los 70 incluso antes, en el caso de enseñanza secundaria y la UTU, antes, digamos, del golpe de Estado, ¿no? Los enfrentamientos entre el gobierno y las autoridades va a cambiar, ¿no? Porque los enfrentamientos entre el gobierno antes los enfrentamientos eran entre el gobierno y, por otro lado, las autoridades de la enseñanza y los gremios estudiantiles y docentes, ¿no? Van a ir cambiando, y lo que se va a producir es justamente un enfrentamiento entre entre el gobierno, las autoridades ahora aliadas, ¿sí?, después de la intervención de secundaria en el 70, ¿sí?, va a haber una alianza entre las autoridades que van a responder y los gremios estudiantiles y los gremios docentes, ¿no? Se va a producir una nueva división en el campo, y eso también va a cambiar el escenario también dentro de las instituciones educativas. Esta relación entre el afuera y el adentro, entre la política, digamos, de Estado, si ustedes quieren, o la política a nivel general y lo que ocurre dentro de los liceos, me parece que es importante también hacerla visible, ¿no? Y ese cambio de posición de las autoridades, que no es casual. La intervención en secundaria y en la UTU significó, ¿no?, pasar por encima de la Constitución, sustituir autoridades que eran legítimamente electas por los docentes por autoridades designadas por el gobierno. Eso implicó un cambio, un golpe a la educación, ¿sí?, un golpe que pasó por encima de la Constitución y de alguna manera preanunció en cierta medida lo que iba a venir después. Pero tiene relación también con lo que ocurrió en ese corto periodo de tiempo que va de los 70 al 73. Las autoridades entonces están alineadas y colaboran a partir de este momento con la represión. Yo les voy a dar solo un acontecimiento que sale publicado, probablemente ustedes lo conozcan. Este es un artículo, Ares Pons, el historiador, que en realidad era el presidente de la FENAPES en ese momento. Ares Pons describe en un cuaderno de marcha que salió a los estudiantes, que, digamos, tiene como una amplia circulación, una situación, un diagnóstico, digamos, de lo que estaba pasando en enseñanza secundaria en el 71. Y fíjense el cambio para comparar. Dice, en su actitud, describe Ares Pons, ante profesores, funcionarios y estudiantes, la interventora, el Consejo de Enseñanza Secundaria, las nuevas autoridades, reemplazó la autoridad por el autoritarismo. Y como es lógico, debió recurrir al empleo de la fuerza pública, ¿no? En el IABA, los estudiantes colocan una cartelera. Se niegan a acatar la orden de retirarla emanada del director Vidal Pierri. Este llama a la policía. Irrumpe la Guardia Metropolitana local, apaleando brutal e indiscriminadamente a los estudiantes. Una cartelera, ¿no? ¿Qué pasó? ¿No? Algo entre estos dos acontecimientos, ¿no? Hay un cambio radical entre la posición que asumen las autoridades en un momento y en el otro, ¿no?, donde los estudiantes se niegan a retirar una cartelera y llama a la Guardia Republicana para que la retiren. Uno dice, acá hay algo de locura,
si uno tuviera que caracterizar, ¿no? Y de extremosidad, pero de algún modo, digamos, la fuerza pública, la violencia estatal, irrumpe en la institución y desarticula cualquier espacio de relación intergeneracional en el cual pueda existir algún nivel de acuerdo posible. Es más, la institución se vuelve superflua, porque si los conflictos en una institución la tiene que resolver la fuerza, ¿no?, de choque, la Guardia Republicana, estamos en el horno, ¿no? Digo, para pensar, porque y esto es previo a la dictadura, no estoy hablando, esto fue en 1970, ¿no? Entonces uno dice, la dictadura y lo que vino después, ¿no?, va a montarse sobre transformaciones que se estaban produciendo en las instituciones en el periodo anterior, ¿no? Uno puede ver que el espacio, este espacio concebido para proteger a los estudiantes de la violencia policial, comienza a estar atravesado ya por la violencia externa, con el consentimiento de las nuevas autoridades. El afuera, que antes era amenazador, y un adentro que protegía, se va a convertir, el afuera va a invadir el adentro, y el adentro desdibuja los límites de la institución, ¿no? Y a mí lo que me importa señalar en este punto es que la institución promueve un tipo de relación, en esta relación entre afuera y adentro, donde, digamos, se abren absolutamente las puertas, ¿no?, a todo lo que ocurre afuera y sobre todo a la violencia política. Es el tipo de relación que se construye con la autoridad, ¿no? ¿Qué tipo de relación se construye en una institución donde los estudiantes, por no bajar una cartelera, se llama a la Guardia Republicana? En realidad es una relación autoritaria con la autoridad. Y no fue solamente la dictadura, sino que esto es anterior. La dictadura se va a montar sobre esto, ¿no?, se va a profundizar, y uno podría decir que va a construir un orden institucional justamente definido para impedir que ocurra cualquier clase de conflictos, dado que se habló, en su interior. Es decir, exorcizar la posibilidad de que el conflicto pueda tener lugar, lo cual, si hay algo antidemocrático por naturaleza, es precisamente este gesto, ¿no? Es decir, impedir que el conflicto tenga lugar. La institución está garantizada para esto. Es muy interesante analizar la ley, yo los invito, 14.101, porque finalmente esta ley lo que establece que la relación, incluso se vuelven hasta superfluos los directores. Los directores son una mediación entre la autoridad ¿no?, de lo que en ese momento era la CONAE. Te voy a denunciar a la CONAE, muchos recordarán, ¿no? Ese organismo de superintendencia, ¿no?, la CONAE, y la realidad de la institución. El director era un fusible. El director lo que tenía que hacer era elevar, incluso las sanciones, podía aplicar algunas, pero él tenía que informar como director lo que ocurría en cada centro, si no era sujeto, digamos, a la posibilidad de ser, digamos, destituido o relevado del cargo. Es decir, la relación era directa, la institución se desarticuló. Lo que hay es una relación directa entre cada uno de los individuos y la autoridad central, donde cualquier amenaza contra el reglamento existente podía ser considerado como un conato, digamos, de subversión, y por lo tanto que requería ser reprimido, ¿no? Entonces, si la violencia política y policial al principio irrumpen, lo que hay en la dictadura es se consolida un régimen de control que confunde la autoridad con el ejercicio de la fuerza, ¿no? Y esto, digamos, desconfiguró absolutamente a las instituciones, ¿no? Esto es lo que quiero decir. Esta escena a mí me parece que es fantástica, no sé si ustedes la conocen, pero me parece que también muestra la contraparte, ¿sí? La contraparte, digamos, y el lugar de la población civil, ¿no?, y las Fuerzas Armadas protegiendo las instituciones, en este caso el Parlamento, una tanqueta. Pero si ustedes ven, ¿no?, hay alguien que está, el vecino está paseando un perro frente a la tanqueta. Es decir, el vecino no se sentía amenazado por la tanqueta. También para ver esto, ¿no? Ese vecino se sentía protegido por la tanqueta. Esto también lo tenemos que pensar, porque si lo pensamos solamente desde el ángulo de lo que modificó, lo transformó, no podemos entender por qué el golpe, digamos, primero que tuvo un nivel de respaldo que no siempre estamos dispuestos a aceptar de parte de la sociedad civil. Y por otro lado también hubo consentimiento,
digamos, de importantes sectores que se sintieron protegidos con el golpe. Digo porque en la economía y el funcionamiento de las instituciones, donde de alguna manera hay como un cambio de la lógica de funcionamiento y se acentúa la lógica del control, no necesariamente, digamos, esto implicó una ruptura o una rebelión, ¿sí?, del conjunto de la sociedad civil como después se construyó en términos de relato, ¿sí? Para mostrar también, las imágenes me parece que ayudan a mirar estas cosas. No obstante, lo que uno podría decir es que se produce durante este periodo una suerte de vaciamiento de las instituciones, ¿no? La forma de construcción de la autoridad, no sé, perdón, la forma de construcción de la autoridad, ¿no?, que se identifica con la fuerza, en términos de relación, de construcción, digamos, de relación pedagógica, no deja otro espacio más que para la resistencia, en el proceso de construcción de los sujetos, ¿no? Y el espacio cotidiano se transforma, para quienes lo vivimos, en un asunto político primer orden, ¿no?, donde se expresa tanto la voluntad de dominio como la de resistencia. Pero es una resistencia muy capilar, ¿no? El pelo, ¿no? Entrar con el pelo largo, no usar el uniforme tal como se establecía, ¿no? Es decir, las polleras, ¿no?, el color de las medias, digamos, para pensar que habían formas de resistencia cotidiana justamente para evitar, digamos, esta relación con la autoridad que era absolutamente avasalladora, que pretendía desarticular cualquier síntoma de oposición y que interpretaba, ¿no?, cualquier síntoma cotidiano de resistencia como forma de oposición al régimen. Entonces, esto constituyó también el funcionamiento de las instituciones, ¿no?, y también permeó la matriz, digamos, a mí me pareció esta imagen muy interesante, que también probablemente ustedes la hayan visto, ¿no? Esto de resistir la dictadura, ¿no? Esos que quizás son como gestos cotidianos de expresión, de disidencia, que se expresaban en los lugares más sino, acá es un lugar público, pero también se expresaba también en los baños, en fin, en muchos lugares, y es interesante ver cómo también la necesidad de resistencia encontraba formas de canalización. Nunca un régimen logra, digamos, por suerte, imponerse, digamos, totalmente frente a los sujetos. Rápidamente los 90. En los 90 se va a producir, ¿no?, una transformación en la transición democrática. Se va a producir una transformación que me parece que es significativo. Pero brevemente, lo que podríamos decir que la reconstrucción educativa después de la dictadura construyó una institucionalidad, pero que estaba muy también en referencia y que era difícil desmontar de lo que había creado la dictadura. Si uno revisa lo que es la ley de emergencia, uno puede darse cuenta de esto. Una ley de emergencia que en realidad, a pesar de las críticas que obtuvo la ley 2008, la Ley General de Educación, fue la primera ley, ¿no?, después de la dictadura, ¿no?, después de 20 años. Esa ley de emergencia, si uno la compara con la ley 14.101, tiene fuertes puntos de contacto, ¿no? Pero además, en términos de la construcción del afuera, peligroso, ¿no?, y esta idea de que ni siquiera al interior de las instituciones es posible mantenerse a salvo. Esta sensación de inseguridad institucional me parece que de algún modo se instaló, y acá se instaló fuertemente, ¿no? En una institución puede pasar cualquier cosa, ¿sí? Y justamente por eso se necesitaba esa presencia externa que controlara que cualquier cosa no podía ocurrir. Esta es una matriz que es difícil porque en realidad está enraizada en el miedo y es un miedo que nos constituye y que resulta muy difícil a veces hacerlo como visible. Y esto no necesariamente se supera rápidamente. La compañera. Claro, totalmente. Parte de lo cotidiano, ¿no? Sí, totalmente. Claro. No, justamente por eso lo que estoy diciendo es que puede pasar cualquier cosa afuera, pero no solo afuera, sino adentro, ¿no? Adentro, ¿no?
Sí. Dentro, en las instituciones. Claro. Sí, sí. De la... Sí, claro. Bueno, estas cuestiones tenemos que verbalizarlas y es importante porque configuran también las matrices institucionales sobre las cuales se construyó también. Los 90, ¿no? La escena, esta me parece que es una buena foto de ese comienzo, digamos, o el recomienzo de la transición, que muestra una escena de un parlamento y el aplauso de recuperar, digamos, la institucionalidad, pero que también, perdón, 5, pero también muestra un afuera peligroso, ¿no? Cambian las coordenadas en los 80, digamos, y en los 90 cambian las coordenadas, ¿sí? Pero, digamos, la violencia política, lo que vamos a ver es un desplazamiento, ¿no? De la violencia política hacia la violencia social, y vamos a tener una identificación, yo no me voy a detener esto por el tema del tiempo, los jóvenes se empiezan a convertir en peligrosos, si antes eran los subversivos, ahora los jóvenes pobres comienzan a transformarse en peligrosos, y esta es la imagen del afuera que se va a mantener y se va a continuar. Hay una constante, que eso es lo que yo quería mostrar, digamos, ¿no? Y una de las cosas de ese afuera amenazador es la creación de las instituciones de tiempo completo, que es esto de que los chiquilines no estén afuera, no estén en la calle, porque si hay un lugar peligroso y en el cual de alguna manera las instituciones deben combatir con ese afuera, es precisamente la calle, ¿no? Estas escenas también son parte, junto con la del Parlamento, ¿no? Parte, digamos, de la escena de ese periodo. Los 90 ponen en evidencia, entonces, como les decía, esa relación. Entre los programas, Pablo Martínez tiene un trabajo, su tesis de doctorado, donde pone en evidencia la relación entre reforma educativa justamente y los programas de seguridad ciudadana, y donde se construye la amenaza, ahora ya no es una amenaza política, la amenaza son los jóvenes y los jóvenes pobres, y esto va a reconfigurar también a las políticas educativas, ¿no? La seguridad, de alguna manera, se va a convertir en parte de la agenda de las políticas públicas, pero también de las políticas educativas, y en instituciones vaciadas de contenido, estas empiezan a adquirir como una centralidad importante, ¿no? Lo que me preocupa de esto, y era lo que quería mencionar, es que también hacia adentro lo que va a hacer difícil a las instituciones es construir otras formas de autoridad no autoritarias, ¿sí? Esta manera de construir el afuera como peligroso, de alguna manera también estaba dificultando, digamos, construir formas no autoritarias. No me voy a tener, la crisis del 2002 de alguna manera es un epicentro donde esto se radicaliza, ¿no? Y donde en realidad dentro de la institución, si tenía dificultades para alojar lo educativo y pensar el vínculo intergeneracional, prácticamente esto tiende a desarticularse, ¿no? Y la violencia social parece que tiende a apoderarse de las instituciones educativas, ¿no? Estas escenas, me parece que de la construcción de alguna manera de los jóvenes como peligrosos, ¿no? Muestran esta idea del conflicto también como anomalía. Y dificulta, a mí lo que me preocupa es esto, estas escenas cotidianas, ¿no? De la violencia social identificada, ¿no? Con los jóvenes, lo que está dificultando es a las instituciones dar otras respuestas que no sea el comedor escolar, ¿sí? Dar respuestas educativas a los problemas que se generan en las instituciones. Estas escenas se vuelvan, perdóname, lo dejamos para... sí, después porque si no ya estoy como muy, disculpame que... Pero estas escenas se van a volver como recurrentes y me parece que son como parte de ese periodo. Por último, para cerrar, la violencia social a la convivencia, ¿no? ¿Qué es lo que vemos? En realidad la aparición, a mí me parece interesante, la aparición de la perspectiva de la convivencia, ¿no? Es interesante porque de algún modo lo que intenta es volver pensable aquello que estaba difícilmente de conceptualizar, que es esto de construir formas democráticas de autoridad, ¿no? Y al mismo tiempo, construir formas, ¿no? democráticas de autoridad es pensar respuestas no punitivas o exclusivamente punitivas al conflicto escolar.
que también esto se enlaza con las formas que se piensan la respuesta a los conflictos de la sociedad. Es decir, nosotros tuvimos relativamente reciente una discusión acerca de la ley de baja imputabilidad, que es cómo tratar a los jóvenes del punto de vista del conflicto con la ley, con la norma, que gran parte de la población estaba, y no nos podemos olvidar de esto, más allá que no salió favorable, a favor de la respuesta punitiva. Y esto constituye también un contexto en el cual dificulta pensar otro tipo de respuestas al interior de la institución. Esto permea, y este sentido común, de alguna manera, dificulta este proceso. Me parece que pensar la convivencia es un punto interesante. ¿Por qué? Con esto voy cerrando, porque en realidad el pensar la aparición de la convivencia como parte, el giro hacia la convivencia que señalan Nicolás y Nilia, creo que plantea volver a recuperar esa capacidad de pensar educativamente una situación, volver a pensar educativamente el conflicto, ¿no? Y salir de esa matriz punitiva donde finalmente la única respuesta, porque a ver, la respuesta de los 22 se conecta con la respuesta también que dio ese director del IABA en el momento de llamar a la Guardia Republicana para resolver el problema, quizá no de una forma tan violenta, pero de algún modo es eso, la presencia policial como la que garantiza la posibilidad de que se mantenga ese orden. Pensar educativamente el conflicto, me parece que la convivencia facilita, creo que hay dos programas que emergieron actualmente que muestran esto, que son programas distintos, pero de algún modo que están en conexión, y yo lo voy a plantear porque me parece que están en conexión, que son convivencia saludable y campamentos escolares, ¿no? Porque justamente si hay una traducción pedagógica de volver a objeto de reflexión pedagógica a la convivencia, son los campamentos escolares, donde el eje está fuertemente centrado precisamente en empezar otras formas más democráticas de relación con el otro, ¿no? Aunque sean breves en el tiempo, intervenciones puntuales, pero me parece que ahí tenemos un laboratorio muy interesante para pensar pedagógicamente y las instituciones deberían apropiárselo, ¿no? Al mismo tiempo que también se pueden apropiar de la producción, digamos, que se viene desarrollando sobre convivencia. Para cerrar, no me voy a referir a estos dos. Una preocupación, la preocupación tiene que ver con, que me parece que el nombre del seminario lo plantea. Yo tengo que plantear reservas, porque esa es mi cuestión, que el instalar la cuestión de la convivencia a mí también me termina de plantear una preocupación, y es que se piense que las instituciones tienen que producir el lazo social, es decir, centrado en la socialización. Y ahí yo me empiezo a preocupar porque también hay un fuerte retiro de la política en las sociedades contemporáneas, y a mí lo que me preocupa es la construcción del lazo político, que no se identifica con el lazo social, y es más, por momentos también parte de la dificultad de construir un lazo político tiene que ver con confundir la convivencia intergeneracional y entre los sujetos con la construcción de la ciudadanía. Yo creo que me parece que hay un paso más entre gramáticas de la convivencia y el seminario, que tiene que ver con la segunda parte, que es esta idea de la cultura política y la formación de ciudadanía, que conecta, pero tenemos que pensarlo, ¿no? Porque me parece que lo que no se puede dicotomizar es esta cuestión de, por un lado el aula, ¿no? Por un lado, que sé que no lo hacen, pero los contenidos escolares, por otro lado, pensar la convivencia. Tenemos que pensar, porque en realidad la relación con los contenidos tiene que ver con la pertenencia a una afiliación común, una herencia compartida y una relación con lo universal, que no lo puede hacer la convivencia, que tiene un aspecto singular y particular, si ustedes quieren, que remite a esa institución. Y ellos cada uno de los adolescentes tiene que sentirse formando parte de algo más amplio, y sin el acceso al saber, esto yo no sé si se inventa otra forma, sería como muy interesante. La relación con el sujeto, con el conocimiento, es una relación con lo universal y la formación de la ciudadanía que no debería. Por último, ¿sí? ¿2 minutos tengo? Ya me pasé. Te lo cedo. ¿Sí? 1 minuto entonces. 1 minuto, porque me parece interesante. No obstante, yo creo que se ha dado esto, recuperar esta idea de que hay un cambio importante, digamos, en la conceptualización. Me parece que este pasaje de la violencia política a la violencia escolar y la violencia escolar a la convivencia creo que implica un cambio importante. No obstante, me gustaría, yo después de decir esto y después de pensar, a mí la idea de la convivencia me pareció muy interesante porque uno dice, bueno, pero en realidad también uno puede mirar, y yo empecé a mirar también con otros ojos lo que venía haciendo y cuestionar también el relato que les construí, que es un relato fácilmente comprable, ¿no?
porque hay malos y buenos y de alguna manera uno puede identificar la causa de donde se origina, pero corre un riesgo y es de idealizar lo que pasó antes de los 60. Entonces, para esto yo les voy a proponer leer la visita, ¿no?, que hizo un inspector de enseñanza secundaria en ese momento a la implementación de unos programas que eran las Classes Nouvelles que se estaban desarrollando en Francia en el 55, para ver justamente cómo relata la convivencia en una clase, ¿no?, en la década del 50 en Francia, que era nuestro modelo. Lo leo y con esto cierro. Primera clase, 8 de junio de 1951. A las 10:30 de la mañana, clase second. La profesora utiliza una pequeña guía para ordenar su exposición y la consulta discretamente. Hace lectura sobre Turgot. Al final de la clase, la profesora anticipa conocimientos sobre la próxima lección. Mi impresión es que la clase es uniforme en cuanto todos revelan conocer lo mismo. Debe destacarse que se trataba de un tema de historia nacional. Los alumnos tienen esa atención tan diferente a los nuestros, esa atención europea, sin picardías ni gestos, seria, que no se altera. Una pintura. Segunda clase, ¿no?, para evaluar nuestros adolescentes. No eran los que están hoy en el liceo, ¿no? Obviamente, en el 50 no son los mismos. Yo diría si los rasgos no se trasladan. 9 de junio de 1951, 11 de la mañana, mismo salón, misma profesora, todas son niñas. Había un varón, pero por su voluntad pasó a estudios técnicos. Hay 3 alumnas extranjeras, 2 inglesas, una libanesa. Conocen poco el francés, otras vienen de otros lugares y se encuentran también en un medio nuevo. Hay también algunas enfermas, no normales. A simple vista se distinguen. Pese a esta heterogeneidad, hay un espíritu de clase y nadie se siente molesto. Se aprecia que es así. La profesora nos lo dice antes de comenzar la clase y hace que se vayan parando las alumnas que están en estas situaciones. Especiales, situaciones especiales, para que podamos observarlas especialmente durante el desarrollo de la clase. Tampoco esto las turba, ¿no? Yo quería, traer esta, ¿no?, para decir, bueno, también me parece que la cuestión, así como planteé mis reparos respecto, digamos, de los límites de una visión, también me parece que yo cuando me enfrenté nuevamente a la lectura de lo que ocurría antes de los 60, los 50, que es nuestra época de esplendor, veo los criterios de los cuales se miraba una clase y me doy cuenta de que hace visible cosas que para nosotros hoy resultan evidentes y que quizá en ese momento no lo eran, y yo creo que en ese sentido se ha avanzado de una forma significativa y abogo para que se continúe por esta senda. Así que muchas gracias.